Bueno, un bendecido día para Andrea, un bendecido día también para Kevin, Zoraida, Lady, Tatiana, Laura, Karen, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Gracias. Ya, Karen, listo. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría número 8, ¿sí? De nuestra asignatura Matemáticas Aplicadas. Voy a compartirles entonces la presentación. Recuerden que habíamos creado, digamos, pues, con una tarea sencilla que era, pues, resolver 3 ejercicios. Es lo que estaba planteado en la presentación anterior de la tutoría 7, donde pues, simplemente íbamos a aplicar, digamos, las funciones de combinación y permutaciones de Excel para el desarrollo de ejercicios. Listo, entonces vamos en esta parte de tutoría 8 como tal, vamos pues a iniciar con esa revisión. ¿Cómo le fue con la revisión de los ejercicios? La idea era aplicada en Excel, ¿no? Digamos que es simplemente pues el enunciado, pero ya sabemos qué incluye o qué involucra, digamos, esas funciones o esas fórmulas de combinaciones y permutaciones, ¿cierto? Entonces aquí teníamos un primer ejercicio relacionado dice, la revisora fiscal de un negocio se encuentra realizando la revisión de la facturación mensual del periodo contable 2023, para lo cual selecciona al azar 3 de las 12 carpetas existentes. Cada una de las carpetas corresponde a los documentos archivados para cada mes de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, es decir, mayo, junio, julio, agosto hasta diciembre, ¿cierto? Del periodo contable 2023. ¿Cuántas combinaciones de 3 carpetas pueden seleccionarse? Realice los cálculos en Microsoft Excel y explique el procedimiento y resultado. ¿Cuántas permutaciones de 3 carpetas pueden seleccionarse? Y realice los cálculos en Excel y explique el procedimiento y el resultado. Esos son, digamos, ejercicios, así más o menos van a ser los ejercicios, digamos, que vamos a revisar en el producto como tal, ¿sí? Entonces, digamos, como para relacionarnos y familiarizarnos con ese tipo de ejercicios. Pero miren que aparte de, pues, de realizar el cálculo, ¿cierto? Que es lo sencillo, porque está la fórmula, pues vamos y pues aplicar en Excel. Lo que queremos es también explicar cómo lo hicimos, digamos, tratar un poquito digamos, eh, de aprovechar pues ese resultado y lógicamente analizar un poco el resultado, ¿sí? Entonces miren que aquí en este caso es digamos, como un ejercicio aplicado, por supuesto, a las áreas de las empresas, pues, o digamos de la gestión empresarial, pero digamos que muy similar al que por ahí habíamos revisado de un supervisor digamos, que hacía revisión como tal digamos, de las partes, ¿cierto? En una fábrica y pues tomaba al azar. Pues él no va a hacer revisión a todas, ¿sí? Porque lógicamente es bastante tedioso. Aquí pasa muy similar, es una revisora fiscal, ¿cierto? Recuerden que la revisora fiscal, digamos, son normalmente contadores, ¿sí? Pues pueden ser, digamos, normalmente contadores especializados en revisoría fiscal, y que algunas empresas, dependiendo de su capital, ¿cierto? Ya, digamos, la norma le exige tener una revisora fiscal. ¿Qué es? Que se supone que es un tercero que hace la supervisión de que la parte contable y de toda la empresa se esté llevando de la forma adecuada, ¿sí? Es decir, es un asesor adicional al contador, ¿sí? Estaría el contador, pues que es el que hace, apoyado digamos, del auxiliar contable o la persona que está apoyando ahí, pues lógicamente hace la contabilidad organizada mes por mes, pero la revisora fiscal hace la supervisión de esa contabilidad y que se esté llevando bajo las normas, normas de archivo, normas, digamos, de los soportes o de los documentos soporte, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y pues lógicamente en el software, normalmente pues ya todo el mundo pues lo hace en software.
Entonces, es la función de la revisora fiscal, ¿sí? Hacer supervisión y lógicamente ella tiene también, junto con la contadora, soportar y firmar, pues lógicamente que el documento apoyando y pues sobre todo eh, soportando que todo está realmente bajo la norma, ¿sí? Llevándose bajo la norma. Entonces, esa revisora fiscal o una empresa en ese negocio va a hacer su supervisión, ¿sí? Pero entonces, pues ya la contadora lo tiene, digamos, organizado mes por mes del periodo anterior. En este caso, pues están diciendo del periodo contable 2023. Y entonces, pues ella, como parte de no hacer la revisión de todo, pues va a tomar tres carpetas, ¿sí? De 3 meses diferentes al azar, ¿sí? Y pues lógicamente eso implica varias posibilidades de seleccionar. Puedes seleccionar enero, marzo, mayo, por ejemplo, o puedes seleccionar otras tres, junio, agosto y diciembre, bueno, etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos aquí es revisar cuántas combinaciones de tres carpetas pueden seleccionarse. Recuerda cuando hablamos combinaciones, entonces estamos hablando de la posibilidad de 3 meses diferentes, pero aquí el orden no me interesa tanto, ¿sí? Como en permutación. En permutaciones es diferente que tome enero, marzo y abril a que tome abril, enero y marzo, ¿sí? Entonces digamos que en permutaciones sí me interesa el orden. En combinaciones, pues enero, marzo y abril, pues es una sola vez. No se pueden repetir, ¿sí? No se repiten. Eso es. Entonces, por eso habla de cuántas combinaciones de tres carpetas pueden seleccionarse, realice el cálculo en Excel y explique el procedimiento y el resultado. El procedimiento va más en función, voy aquí a compartir nuevamente nuestra formulita para que recordemos un poquito, pues, aquí en la tutoría anterior, recordemos un poco, pues, esa estructura, pues, de la fórmula, ¿sí? Recordemos que se habla de combinación, entonces estamos hablando, y por aquí estaba la definición, aquí está, combinaciones. Número de combinaciones de n objetos tomados de n en n. N mayúscula, recordemos que es el número total de objetos. Y tomados aquí en este caso sería 3 en 3, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestra fórmula, recordemos que es n mayúscula factorial. Recordemos que el factorial es simplemente multiplicar el número por sus posiciones anteriores hasta el 1. El n minúscula factorial dividido entre n minúscula factorial y el factorial de la diferencia entre el n mayúscula y el n minúscula, es decir, entre el número de objetos totales con respecto y diferencia con el número de objetos n minúscula tomados, ¿sí? El número menor. Eso es. Aquí entonces, en este caso, pues vamos a tener, y eso es lo que estamos teniendo presentes, recordemos, aquí, por ejemplo, en este caso, el orden no me interesa que sean combinaciones, ¿sí? Pues si yo voy a tener 3 meses diferentes, pues ese es un solo orden. O sea, ese es uno solo. No me interesa que esté primero enero, después marzo, después abril, o que esté primero marzo, enero, abril, ¿sí? Digamos, mientras que en permutaciones sí interesa. Ok, listo. Eso era como para recordar un poco. Pero aquí, pues la idea es hacer un Excel. Ya, entonces voy a compartir aquí Excel. Le voy a poner aquí ejercicio uno. Y voy a ir a ver, viendo acá, ¿o no? Ejercicio uno, entonces voy a copiar como el enunciado. Ya montico, ya les voy a compartir aquí el enunciado.
Por aquí ahora sí, ya, listo. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente. Entonces, el N mayúscula, recordemos que vamos a así poner como la estructurita y listo, que nos sirve para todos. Entonces, N mayúscula. Está entrando Edna Lorena, listo. N mayúscula, y hacemos que el número total de elementos, en este caso, estamos hablando de 12 carpetas, es decir, 12 carpetas diferentes, cada una por mes, es decir, 12 meses, corresponde cada una a cada mes. Y en este caso aquí tenemos, a ver, voy a poner, listo. Y N minúscula, en este caso es 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la revisora fiscal está tomando va a tomar 3 carpetas al azar para hacer revisión exhaustiva, ¿no? Lógicamente ya hará una revisión general, digamos, a todas las carpetas, pero ya detalladamente, pues le hace solamente a 3 en este caso. Listo. Y aquí entonces tenemos que nos solicita cuántas combinaciones de 3 carpetas pueden seleccionarse realice los cálculos en Excel, explique el procedimiento y el resultado. Entonces, en este caso, combinaciones. Entonces va a poner aquí, listo, combinaciones. Tenemos entonces, recuerden que era combina T, ¿listo? Combina T, sea mayúscula o minúscula, el número y el tamaño, ¿sí? El número que quiera, tamaño. Aquí es combina T. Número es primero el N minúscula, ¿cierto? Y el tamaño, que era el tamaño total de esto. Ah, al revés. Bueno, combina T. Entonces, el número y el tamaño, que son de 3 en 3, 220. Entonces, ¿qué me está... A ver, un tico acá, voy guardando aquí, por acá. Listo. Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿qué me está diciendo este resultado? Mire, dice que ¿qué me está diciendo este resultado acá? Ya un tico de aquí, ingresando aquí Jessica. Bueno, ahora sí. ¿Qué me está diciendo este resultado acá? Que hay 220 posibles combinaciones, ¿cierto? Es decir, que si tenemos, voy a poner aquí, digamos, cada uno de los meses, ¿sí? Y tendríamos, y cada mes, pues lógicamente representa, recordemos que representaría cada una de esas carpetas, pues lógicamente consolidadas de ese mes, ¿no? De 2023. En este caso, en el 2023 que nos decía acá que nos decía aquí el ejercicio, ¿cierto? El periodo, recuerden que eh, digamos, la contabilidad pues se hace, o la presentación de los estados financieros se hace normalmente en los periodos anteriores. Entonces, si hablamos del periodo del año, estamos hablando del año inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, una combinación, ¿cuál sería? Enero, ¿sí? Febrero y marzo. Por ejemplo, estamos hablando de combinaciones. Ya marzo, febrero, enero, es decir, el orden, pues no, ya es una combinación solamente y el orden aquí en combinaciones, pues no, no me interesa que estén los tres. Pero otra podría ser esta, enero con cada uno de esos. Entonces puede ser enero, febrero, marzo. La otra puede ser enero, febrero, abril, ¿sí? Y enero, febrero, mayo, y así sucesivamente. Y después tomo febrero, entonces no puedo repetirlas. Y así, independiente del orden, no puedo repetirlas. Entonces, así, de esa forma serían 220, pero obviamente no vamos a hacerla porque son bastantes, ¿sí?
Se puede hacer la otra enero, febrero, por ejemplo, abril, ¿sí? La otra, enero, febrero, mayo, ¿listo? Y así. Y después febrero con cada una de las otras sin repetirse, independiente del orden. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo que hay 220 posibilidades, ¿cierto? 220 posibles combinaciones de que esa revisora fiscal tome tres carpetas al azar, ¿sí? Eso es. Eso con respecto a eso. Y ahora, con respecto a permutaciones, entonces, permutaciones, recuerden que esa sí es permutaciones, ¿cierto? Abro y cierro. Entonces, combina, recuerden que ese es combina T, combina T, primero el número dice el número total, y después el tamaño, de tanto en tanto, ¿listo? Mientras que acá permutaciones sería el número, entonces el número 12 punto y coma, tamaño sería, ¿cierto? El n minúsculo. Entonces, miren que en permutaciones tenemos 1320, ¿cierto? Permutaciones o posibilidades, ¿cierto? Eh, digamos, de selección, pero recuerden que permutaciones sí tiene diferencia con combinaciones, que en las permutaciones sí interesa el orden. Entonces, en permutaciones, por ejemplo, va a ser diferente. Que tomemos enero primero, bueno, que la revisora fiscal tome enero primero, febrero después y marzo después, pero otra permutación va a ser, por ejemplo, febrero primero, enero después y marzo después, ¿sí? Y otra permutación diferente va a ser marzo, eh, febrero y enero. Mire que ahí están los 3 meses, ¿cierto? En las mismas permutaciones, pero el orden sí interesa en la permutación. Esa es la diferencia de permutaciones con combinaciones. Por eso permutaciones va a tener un número mayor que combinaciones. No va a ser el doble, el triple, depende de el número total de elementos, depende del número, digamos, eh, o del tamaño, ¿cierto? De los elementos que se tomen, ¿sí? Entonces, pero aquí, por ejemplo, aquí estamos hablando de que las permutaciones son 6 veces más, por ejemplo, de ese orden, 6 veces más que las combinaciones. A veces es el doble, a veces el triple. Sí, eso está bonito. Entonces aquí sí tenemos 6 veces más, digamos, las permutaciones que las combinaciones. Eso es. Pero lo que tenemos que tener presente es que las permutaciones sí tienen en cuenta el orden. Entonces, a pesar de que sean las mismas tres carpetas, por ejemplo, el orden de selección como tal, en este caso, de la declaración fiscal para las carpetas de cada mes. ¿Listo? Eso es, digamos, lo que se pretende ahí, que pues ustedes eh, expliquen como el procedimiento, el concepto, y la diferencia, recuerden que la diferencia en la fórmula como tal, en la estructura de la fórmula, entre una y otra, simplemente es que el denominador cambia un poquito, ¿sí? Es decir, ya les confirmo acá. Estas son las combinaciones y miren que la diferencia con respecto a permutaciones es que no está el n factorial, n minúsculo factorial, ¿sí? Entonces, claro, no está aportando, ¿cierto? A ese denominador, por lo tanto, pues va a dar un número mayor de permutaciones que de combinaciones. Pero el concepto es que en las permutaciones, ¿cierto? La diferencia así sencilla es que, mire, tiene en cuenta el orden, mientras que las combinaciones no. Me interesa es que estén combinadas enero, febrero y marzo, y ya, no puedo repetirlas. Mientras que en la permutación me interesa es el orden. Entonces, enero, febrero, marzo es diferente a marzo, enero, febrero, o a febrero, marzo, enero, ¿sí? Digamos, es el orden se interesa. Eso es. Sigamos entonces aquí con nuestro segundo ejercicio. Ok, voy a tomar aquí una copia a la hoja de cálculo. Voy a tomar aquí una copia de la hoja de cálculo y voy a simplemente a tomar aquí
el ejercicio número. Aquí voy a tomar el copia acá y ya lo compartimos ahí. Ok, el ejercicio número 2 que nos dice, ya que tenemos la estructura de la hoja de cálculo, ¿para qué vamos a hacerlo otra vez? Entonces nos dice, la nómina de una organización está conformada por 25 colaboradores. Entonces ya identificamos 25, que estamos hablando del número total de elementos, ¿sí? En una actividad de integración familiar, el área de recursos humanos va a obsequiar 7 premios para igual número de ganadores, para lo cual va a seleccionar aleatoriamente a los colaboradores afortunados. ¿Cuántas combinaciones de 7 colaboradores ganadores pueden seleccionarse? Realice los cálculos en Excel y explique el procedimiento y resultados. Sencillo. Entonces tenemos N mayúscula, ya sabemos que son 25. Aquí voy a cambiar simplemente. Y N minúscula, ¿cierto? Son 7. Entonces vamos a tener combinaciones aleatorias, ¿sí? Es decir, al azar, que todos, cuando hablamos de forma aleatoria, en estadística se refiere a que cada una de las personas tiene la misma posibilidad o probabilidad de ser seleccionado, ¿sí? O sea, que no hay un sesgo como tal, sino que todos tienen la misma posibilidad. Entonces, en este caso, puede ser un balota, ¿cierto? Un sistema ahí, digamos, en Excel mismo uno puede poner de forma aleatoria, bueno, listo. Entonces, acá tendríamos que, mira todas las posibles combinaciones que se pueden realizar. Nada más, mire, 25 colaboradores y vamos a tomar 7. Podemos tomar al, sea el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o al 8, 9, 10, 11, sí. 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, cada balotica va a tener un nombre. Y hay 480.700 posibles combinaciones, ¿sí? Recuerden que las combinaciones no tienen en cuenta es el orden, simplemente pues que salieron los 7 personas y esas no se vuelven a repetir. Mientras que las permutaciones sí. Por eso en este caso, mire la permutación de un número tan grande. Y recuerden que cuando nos sale aquí más 0,9 es 2,42 por 10 a la 9. ¿Sí? Es decir, el exponente a la 9. Es decir, corro 9 ceros a la derecha. Que si le ponemos aquí doble clic, pues simplemente nos va a dar el dato. ¿Sí? Ahí está lo mío a la derecha. Pues 9 espacios más que todo. ¿Sí? 9 espacios a la derecha. Em, entonces, mire que por combinación nos darían 480.700 posibles combinaciones. Nada más con 25 colaboradores y dando 7 premios. Puedo tomar el primero, el segundo, hasta el séptimo, o puedo tomar de en adelante, o puedo tomar el primero con el quinto, y así. Es decir, pero lo que no se puede repetir es esos 7 al tiempo, es decir, independiente de la posición. Mientras que aquí en permutaciones sí se puede repetir, pero la posición, ¿cierto? Me genera otra posible permutación, ¿sí? Entonces puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el seis, séptimo. Me refiero si hay una lista con 25 colaboradores numerados de 1 a 25, pero también es diferente que sea el 5, el primero el 5, después el 7, después el 6, después el uno, ¿sí? Orden diferentes es otra permutación. Entonces, pero aquí nos darían cuántas posibilidades. Estamos hablando de 2.422.728.000 posibilidades, ¿sí? En comparación a 480.700 de combinaciones. Mira aquí que cuántas veces es. Son 5.040 veces. Permutaciones que las combinaciones no es un número que es el doble, en algún momento nos dio el doble, en algún ejercicio, un ejemplo inicial. Aquí dependiendo pues del número total de elementos y de los elementos tomados de n minúscula a n minúscula. ¿Listo? Ok. Aquí tenemos entonces el segundo. Y el tercero, de forma similar, voy a tomar una copia acá.
y vamos a pasar aquí y voy a pegarlo acá. Pero dice el tercero, de forma muy similar, simplemente únicamente denunciado, pues está, es diferente la aplicación como tal, pero digamos que ahí está la estructura, pues en Excel para que lo hagamos. Por eso mantengo ahí como la hoja de cálculo, ¿no? Simplemente tomo copia. Entonces, el tercer ejercicio dice, la fuerza de venta del área comercial de una empresa está conformada por 6 asesores. ¿Sí? Hoy en día le llamamos más asesores que vendedores, ¿no? Pero a pesar de que, pues, lógicamente están negociando como tal un artículo, es decir, un producto o un servicio, pero, pues, lógicamente la idea es que el cliente se sienta respaldado, asesorado, orientado, ¿sí? Y pues esa orientación y esa relación ahí comercial en ese momento, pues lógicamente le lleva a tomar la decisión de compra, ¿no? Pero digamos es un asesor. Ahora, para realizar una campaña publicitaria de un nuevo producto, se necesitan conformar equipos de trabajo de 2 asesores comerciales, ¿sí? De a dos. De cada equipo va a estar conformado por 2 asesores comerciales. Si la conformación se realiza de forma aleatoria, entonces, bueno, primero, ¿cuántas combinaciones de equipos de trabajo para campaña promocional pueden seleccionarse? Realice los cálculos en Microsoft Excel, explique el procedimiento y el resultado. Entonces, mire que cuántos, y también, de forma similar, cuántos, eh, bueno, aquí hay otra opción, mentira. Se requieren conformar 28 posibles combinaciones de equipos de trabajo. ¿Cuántos asesores comerciales deben contratar adicionalmente la empresa? Realice los cálculos más que suele hacer, explique el procedimiento y resultado. Entonces ahí prácticamente nos pide es despejar la fórmula, ¿sí? Listo. Ok. Entonces, ¿cuántas combinaciones de equipos de trabajo para la campaña que digo, promocional puede seleccionarse? Entonces, combinaciones. Entonces, sabemos que el número total de asesores son 6 y se va a conformar equipos de trabajo de a 2 asesores comerciales. Entonces, ahí me da error porque lógicamente el número total es menor que el número, aquí en este caso el número total, pues cuando cambia a 6 es menor que el número de elementos tomados, ¿sí? Entonces aquí estaríamos hablando de a 2, tocaría de a 2. Listo. Entonces mire que hay 15 posibles parejas, ¿cierto? Si hablamos de combinaciones. Por ejemplo, vamos a ponerle nombre a cada uno. Y aquí podemos, voy a poner aquí, por ejemplo, voy a poner aquí quienes están acá. Poner los nombres aquí de los que estamos. Bueno, y más de. Voy a poner los primeros: Andrea, Edna, Jessica, Karen. Listo. Voy a poner aquí nombres: Andrea, Edna, Edna, Jessica, Karen. ¿Quién más está por aquí? Los primeros que están acá en lista. Kevin, por ejemplo, Laura. Bueno, pero me interesa que sean letras diferentes. Mm. Iniciales, pues diferentes. Laura, a ver. Laura. Entonces, si estamos hablando diferentes. Lady, por ejemplo, no puede se me repite la L. María. María está bien, ¿no? Sí.
estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedan puras mujeres. Listo. Discúlpame, Kevin. Y Lady en tal caso. Listo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las combinaciones? Mire, vamos a sacarlas. Andrea con Edna, ¿sí? Va a poner Andrea con Edna con Jessica, simplemente las iniciales. Andrea con Edna, ahora con Karen, ¿sí? Ah, pero son de a dos, son de a tres. Andrea con Edna, listo. Y Andrea con cada una de ellas. Andrea con Jessica, Andrea con Karen, Andrea con Laura y Andrea con María. Ahí están las primeras, uno, dos, tres, las primeras cinco. ¿Qué viene ahora? Edna. Edna, pero no repite con Andrea porque estamos hablando de combinaciones. En permutaciones sí, el orden sí interesaría. Entonces, Edna con Jessica, Edna con Karen, Edna con Laura y Edna con María. ¿Listo? ¿Quién vendría ahora? Jessica no va a hacia arriba no va a tocar porque no va a repetir. O sea, hacia abajo, Jessica con Karen, Jessica con Laura, Jessica con María. ¿Listo? Ahora viene Karen, Karen con Laura, Karen con María. Y ahora viene Laura con María. O sea, ahí deben estar nos decían las combinaciones de 15. Ahí están, 15 combinaciones, mira, ahí está. ¿Sí? Consigue recuento 15 con las 15. Esas son, lógicamente aquí podemos hacerlo porque son un número bajo, ¿sí? De combinaciones. Pero la otra, pues lógicamente no se va a poder uno hacer esto. Entonces, simplemente para que entendamos. ¿Qué son las 30? Ah, entonces, como estamos hablando de permutaciones, pues aquí nos solicita el ejercicio de permutaciones porque, pues, en un caso real, pues, digamos, si voy a conformar equipos, pues es lo mismo que conforme el equipo de Andrea con Edna a conforme el otro equipo de Edna con Andrea. Pues no tiene sentido permutaciones. Pero pues simplemente aquí la hoja de cálculo pues no lo estimó, ¿no? 30 permutaciones, pero es ese, ¿no? Es diferente, para permutaciones es diferente que sea Andrea primero seleccionada y después Edna, a que sea Edna primero seleccionada y después Andrea. Eso es la diferencia. En este caso, mire que sí es el doble, pues por el número de total de elementos y por el número de elementos tomados, ¿sí? Eso es. Pero bueno, esa es la aplicación, digamos, sencilla, pues, de combinación y permutaciones. Sobre todo para que entendamos la diferencia entre uno y otro. ¿Listo? Eso es. Ahora, pero mira que nos pregunta algo diferente. Ojo, no está preguntando realmente permutaciones. Voy a quitar ese permutación porque realmente no está preguntando permutaciones. Y va a pasar esto para arriba. Pero bueno, ahí tenemos la hoja de cálculo simplemente. Ahora, pero si nos pregunta es, si se quieren conformar, ojo con esto, ¿no? Porque es posible que en el producto nos salga algo como esto. Si se quieren conformar 28 posibles combinaciones de equipos de trabajo, entonces mire, ya no 15 sino 28, ¿sí? ¿Cuántos asesores comerciales debe contratar adicionalmente la empresa? Realice los cálculos en Excel, explique el procedimiento y el resultado. Entonces, o acá, ya 28 posibles combinaciones, estoy me está dando ya el resultado de este 28, ¿sí? Yo puedo hacer de dos formas, ¿sí? Ya le digo cómo. ¿Cuántos asesores comerciales debe contratar adicionalmente la empresa? ¿Sí? Realice los cálculos en Excel. Entonces, ya sé que son de parejas, pero me está preguntando es adicionalmente cuántos asesores comerciales debe contratar la empresa adicional. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mantengo los equipos de trabajo de dos, de dos, de dos integrantes, ¿sí? Entonces voy a hacerlo aquí abajo. Lo copié y lo pegué acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si aumenta uno? Entonces, si aumenta uno, voy a ponerlo acá. Si aumenta uno, tengo 21. Y si aumenta 2, tengo 28. Es decir, la pregunta es, ojo con la pregunta, ¿cuántos asesores comerciales debe contratar adicionalmente? Entonces, en este caso, la respuesta sería dos asesores comerciales, ¿sí? Adicionales debe contratar la empresa para conformar equipos de trabajo, ¿cierto? De dos integrantes y en total 28 posibles combinaciones, es decir, 28 posibles equipos de trabajo, ¿sí? Es decir, porque recuerden que a Andrea le puede tocar con cada uno de los otros integrantes. Eso es. Si lo hacemos de esta forma en Excel, puede ser así, de forma, digamos, se llama como el tanteo, ¿no? Entonces va aumentando uno,
mantiene, revisa qué mantiene fijo, porque aquí estamos hablando de A2. ¿Sí? Eso es. Ahora, otra pregunta pudo haber sido, por ejemplo, si se conforman equipos de trabajo de tres integrantes con ese mismo número, digamos, de colaboradores o asesores comerciales, ¿cuántas combinaciones pues se obtuvieron, ¿no? Entonces ya podríamos cambiar aquí. O se pueden obtener 20, ¿sí? Y eso es. ¿Listo? Eso es. Pero nosotros también podemos hacerlo de forma analítica. Aquí pues se pide en Excel y es tomando ya voy aquí a compartir, tomando la fórmula, ¿cierto? Revisar qué quiero obtener y pues despejar, ¿sí? Podría ser la otra opción. Pero bueno, aquí lo piden Excel, entonces lo más lógico que sea así como lo hicimos al tanteo, ¿sí? Aumentando y revisando. ¿Cuándo tengo 28? ¿Cuándo tendría 28 combinaciones? ¿Listo? Otra vez compartí aquí. Voy a compartir la presentación. Bien. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar la fórmula de combinaciones, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo de forma, digamos, con una fórmula de forma analítica, a ver acá. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros acá es, aquí nos interesaría es este n mayúscula, ¿sí? Entonces nos tocaría despejarlo, buscar la forma de despejarlo para llevarlo simplemente, y como este valor es conocido, este valor es conocido, el de las combinaciones, el valor de n minúscula es conocido y este también, ¿sí? Entonces, tendríamos que, este es 2, este es 28, entonces tenemos que despejar n mayúscula. Pero bueno, en la fórmula también podemos hacerlo al tanteo. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a este tema? No, señor. Ok, No, gracias. profe. No, gracias. Bueno, perfecto. Listo, entonces, bueno, hasta aquí, digamos, llegaría nuestro tema de conteo, permutación y combinaciones. Eh, Seguiría a cargar, digamos, nuestro producto, ¿sí? Pero que es un producto individual eh, y es un producto sencillo, ¿sí? Porque en última son dos o tres ejercicios relacionados así, como lo hemos hecho, pero lo que me interesa más es que también analicemos un poco el resultado, qué significa en el contexto, ¿sí? Por eso como la idea es como ese tipo de pregunta. ¿Qué significa ese resultado en el contexto? Me refiero al contexto del ejercicio o del área, pues que se está, en el área que está aplicando dentro de la empresa, ¿sí? Eso es. Entonces, es como cuando esté la pregunta de explicar el procedimiento y el resultado, es decir, analizar el resultado, lo que pretendo es que eh, expliquemos ese resultado, ese número, con respecto al contexto del ejercicio, ¿sí? El ejercicio aplicado. Eso es. Si estamos hablando de la registro fiscal, pues nos referimos a ese. Estamos hablando aquí de organización con para la actividad, pues, de integración familiar, pues nos referimos a ese contexto y explicar el valor. Si no nos quedemos en la fórmula, pues, porque en última eso es lo sencillo, ¿no? Está la fórmula, pues yo la aplico en Excel o manualmente y la obtengo. Y obtengo el resultado. Pero bueno, ¿el resultado qué significa? ¿Listo? Ok, entonces de esta forma vamos a dar vamos a finalizar, digamos, esta unidad. Ya restaría, lógicamente, ajustar la fecha del producto y cargar el producto para que no se nos cruce con el que están haciendo actualmente o terminando actualmente. Pero sí, entonces, vamos a dar inicio como la introducción de la siguiente unidad, que es la unidad final. ¿Listo? Que se titula, ya voy a compartir, números reales y polinomios. Vamos a hacer como la introducción, ¿sí? Como tal, vamos a poner un contexto, vamos a recordar que se va a ver. Y veamos ahí una pequeña tareita ahí. Y eh, para que podamos realizar aquí, podemos revisar la próxima tutorial. Listo. Yo voy a compartir aquí nuevamente la tutorial y la diapositiva que tengo preparada acá. Bueno, entonces aquí
Esto fue lo ejercicio que hicimos. Entonces tenemos acá nuestra unidad 4 que se titula Números reales y polinomios. ¿Sí? Ya algo de números reales revisamos. ¿Por qué? Porque pues, números reales es un conjunto, ¿cierto? De números que tienen ciertas características. ¿Sí? Y bajo los números reales hay subconjuntos. ¿Sí? Dentro del número real hay subconjuntos de números. Entonces, por eso, de alguna forma, pues habíamos revisado esa clasificación de los números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos hablado de conjuntos en la unidad, digamos, 2. Ahora, dice que los números reales es un conjunto de números importantes, ¿sí? Dado que las propiedades matemáticas que posee, en especial porque encierra todas las clases de números. Esos números reales enteran todas las clases de números. Recordemos que vimos unos subconjuntos de ellos, ahorita los recordamos. En correspondencia, en esta unidad aprenderemos en torno a las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Que son las, digamos, como las operaciones aritméticas, pero también de potenciación y factorización de números reales. Y la extenderemos a los polinomios, ¿sí? Entonces, varios términos, polinomios. Poli, pues significa varios, y nomio, varios términos. Además de centrar el interés en algunas propiedades básicas de los números reales. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar, digamos, esos puntos o esos elementos. ¿Por qué? Porque es que eh, estas propiedades, estas operaciones, ¿cierto? Entre números reales, incluyendo factorización y potenciación, eh, y el término polinomios, ¿cierto? Revisar los elementos que constituyen un polinomio, cuál propiedad tiene, también nos va a permitir más adelante, ¿sí? Manejar funciones, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la gran aplicación. Aquí vamos a revisar algo de ecuaciones, ¿cierto? De igualdades, de que se cumplan la ecuación, obtener digamos, las incógnitas. Vamos a llegar hasta ese puntico adicional que no está exactamente dentro de la unidad, digamos, como especificado, pero podemos, digamos que el tiempo nos permite, podemos ahondar un poquito en el manejo de polinomios para lógicamente obtener ecuaciones o plantear ecuaciones, sistemas de ecuaciones sencillos que nos permitan obtener, digamos, ciertas incógnitas pues, y resolver, digamos, ciertas situaciones problemáticas. Eso es. Ahora, dice que tengamos presente que los aprendizajes logrados serán una base para el trabajo posterior con ecuaciones, exacto, que estamos hablando, funciones, entre otros. ¿Listo? Ok. Recordemos las funciones más básicas, pues, la función lineal, ¿cierto? Es posible que de pronto, si el tiempo nos permite, veamos algo, sobre todo una aplicación específica, aunque ustedes la van a revisar, que es de la función lineal, que yo considero que para mi caso, pues, o mi opinión personal, es la función lineal es la aplicación que yo he revisado más práctica y de mayor valor, en mi caso, para, digamos, la parte de, digamos, gestión empresarial o las empresas como tal, y es el punto de equilibrio, ¿sí? De pronto, si tenemos espacio, la podemos revisar. Aunque, pues, en estadística, ustedes también seguramente la van a revisar y posteriormente, digamos, en costos o en todas esas asignaturas de mercado, ¿cierto? Porque todo eso me permite tener ese punto de equilibrio, me permite también plantear mis metas de ventas o las metas, ¿cierto? Comerciales y eso. Ok. Competencias diferenciales de esta unidad, entonces tenemos que, se espera que se tengan las condiciones en las que se puede evidenciar que cada uno de ustedes valora la aplicabilidad de los números reales y polinomios y el efecto en las disciplinas financieras, contables y económicas, es decir, la aplicación como tal de ellas. Pero también como indicadores de logro tenemos que identificar en un contexto determinado las situaciones que se pueden interpretar desde los fundamentos de los números reales y polinomios. ¿Sí? Dónde puedo aplicarlos, ¿cierto? En los casos como tal, en qué áreas de la gestión empresarial y en qué áreas, pues lógicamente, de cada una de las organizaciones. También que analiza situaciones problemáticas acopiando la teoría de los números reales y los polinomios. Todos esos conceptos, todas esas propiedades y etcétera, etcétera. Otro indicador de logro tenemos incorpora conceptos, leyes y propiedades matemáticas a la solución de problemas. Esa es como transversal a todas las unidades y expresa la importancia de la aplicabilidad de los números reales y polinomios y su efecto en las disciplinas financieras, contables y económicas. Entonces vamos a recordar pues, simplemente lo que ya habíamos revisado
en su momento en conjunto, mire que está relacionado, cada uno de los temas viene como la secuencia, ¿cierto? Y en conjunto, hayamos revisado números reales. Los que son números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real o la recta numérica ya llamamos, ¿cierto? Ya ahorita la revisamos, pero recuerden que la recta numérica pues tiene el cero y a la derecha tenemos números positivos que van aumentando y a la izquierda números negativos, ¿cierto? Que tienen su orden también. Ok, esa es la recta numérica. Entonces, los números reales es cualquier número que corresponda a un punto en la recta real o recta numérica e incluyen los naturales, los enteros, los racionales y los números racionales. Cuando hablamos de conjunto empezamos a ver como del subconjunto hacia, hacia todos, ¿no? Aquí pues simplemente vamos a hablar de números reales, ¿cuáles son? Es lo que agrupan todos las posibilidades de números, pero siempre y cuando pueda, ¿cierto? Sea un número real, ¿cierto? Porque recuerden que también tenemos números imaginarios, por ahí que habíamos hablado allá en conjuntos, pero los números reales, lo importante es que pueda involucrarlos o pueda representarlos o ubicarlos en un punto en esa recta real o recta numérica. ¿Listo? Aquí tenemos la recta numérica. ¿Qué es la recta real o recta numérica? Pues es esta, donde tenemos ubicado el cero, ¿sí? Recordemos que tenemos ubicado el cero y a partir desde el cero hacia la derecha tengo los números positivos y en la medida que voy aumentando hacia la derecha, ¿cierto? Aumenta también la magnitud del número. Entonces, por eso tiene que ir un orden, ¿sí? Puedo ubicarlos en el orden. Entonces, puedo revisar, a pesar de que tengan diferente estructura, digamos, el número en momento, ya sea, digamos, expresado en forma de fraccionario, por ejemplo, o sea expresado en forma de entero, o sea expresado en forma de potenciación. ¿Sí? Yo puedo hacer esa operación y puedo ubicarlo. Entonces me permite saber cuál de ellos, independiente de la estructura, ¿cierto? O el tipo de operación en que esté, o el tipo, pues, más bien, del número en que esté su estructura, pues puedo ubicarlo y puedo saber cuál es mayor o menor. Depende de su clasificación incluso, ¿sí? Y lo mismo acá de aquí hacia la izquierda, ¿cierto? A medida que voy hacia la izquierda, el número va disminuyendo. Es decir, mientras más cercano a cero, pues es un número mayor, en la parte negativa me refiero, en la parte izquierda, y mientras más lejano a cero, pues es un número, es decir, a medida que más me alejo, ¿cierto? Hacia la izquierda de cero, pues es un número mayor, es un número menor, que digo, ¿sí? Es decir, aquí el más cercano es un número mayor y el más lejano por acá es un número menor con respecto, si estoy hablando de números negativos. ¿Listo? Eso de la recta número. Entonces, mire que dependiendo, estoy hablando de, por ejemplo, un fraccionario. Uno sobre 2, para aquí es muy sencillo, 0,5. Entonces ya sé que está en la mitad entre 0 y 1. Pero un radical, ¿cierto? Entonces, raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Aquí tengo un número, mire, un pi, ¿cierto? 3,1416. Recordemos que es pues 3,1415, pero uno normalmente lo reduce a cuatro decimales, 3,1416. Ahí está. Entonces yo puedo, con la escala numérica o recta numérica, ubicar y darle posición a la magnitud de ese número. Y de esa forma puedo saber cuál es mayor o menor, independiente de la clasificación del número o de la operación que esté haciendo, o, ¿sí? O la característica como tal de esa estructura del número. ¿Listo? O la escritura como tal del número. Dice acá. La punta de la flecha indica que la dirección hacia la derecha a lo largo de la recta es positiva. Correspondencia uno a uno entre los puntos de la recta, ¿sí? Es decir, las coordenadas. Por eso aquí en este caso, el cero del cero al uno tiene el mismo espaciamiento que el cero al -1. ¿Sí? Tiene la misma escala. Es decir, un sistema de coordenadas. Y lo mismo que de 1 a 2, ¿sí? Para mantener esa coordenada, ¿cierto? Uno a uno, lo que dice acá. Entonces, esa correspondencia uno a uno entre los puntos de la recta y los números reales. Esa es la recta numérica, ¿sí? Recordando ahí, pues, que nos permite identificar qué número con respecto a otro es mayor o menor. Y entonces la tareita, que la tenemos, 8 y 10. La tareita que vamos a revisar es la siguiente, que es muy sencilla, ojo, pero recuerden cuál es el énfasis. Aquí, la tarea dice, clasifica cada uno de los siguientes números reales y ubíquelos en la recta numérica. Entonces tenemos, por ejemplo, -7, muy sencillo. Entonces vamos a hacer una recta numérica más extendida que esta
porque mire que esta solamente tiene hasta 3 y -3. Entonces, lo que quiero que hagamos es esto mismo en Excel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a llevarme aquí el tarea y ahorita les comparto Excel y voy a simplemente a tomar aquí la imagen, ¿sí? Para explicar qué es lo que quiero que hagamos. Porque es muy sencillo, pero en la medida que yo lo haga, digamos, en la calculadora, ¿sí? Apoyado en una calculadora que digo, pues es muy sencillo, pero lo que quiero es que eh, revisemos un poco y tengamos presente, digamos, las funciones que me permiten realizar, ¿cierto? O llevar eh, a un número entero o decimal ese, ¿cierto? Esa, digamos, escritura de número, ya sea dependiendo de la operación, ¿sí? Voy a colocar aquí, ya les comparto. Estoy cortando aquí Listo, ahora sí, ya voy a compartir. Ya copié ya y pegué lo que del ejercicio. Entonces, esto hacerlo es muy sencillo, ¿sí? -7. Pero entonces lo que quiero es que digamos, simulemos aquí una regla numérica, ¿cierto? Eh, o una recta numérica. Y entonces, mm, ok. Y entonces hagamos la operación como tal de cada una de esas, ¿cierto? Esas estructuras o esas escrituras de números aquí en Excel. Entonces, por ejemplo, -7, pues, no tiene gran inconveniente. Yo puedo ubicar aquí -7. Voy a asumir que esta es mi recta numérica. -7. ¿Listo? ¿Qué vendría ahora? Entonces, el siguiente. Euler. Entonces, por ejemplo, le voy a poner aquí inicialmente y después lo ubico. Euler es EXP y abro y cierro paréntesis y listo. Aquí está. Y le pongo 1. Euler, ¿cierto? Elevado a la 1, que es Euler, ¿cierto? En Excel tengo que escribirlo como EXP, ¿sí? Eso es Euler. No es exponente, que normalmente ese sería potencia. Entonces yo puedo escribirlo como XP. Entonces ya 2,71, pues yo lo ubicaría más a la derecha. Voy a poner, digamos, inicialmente el 0 acá. ¿Listo? Pero mire lo que quiero que identifiquemos cuál operación o cuál función me sirve para ese tipo o esa operación o para esa característica número, ¿cierto? Eso es, o para esa operación del número, ¿listo? Eso es lo que quiero que identifiquemos. Voy a ponerle con 4 decimales. Ese es el ejercicio, más que pues hacer en la calculadora, porque es en la calculadora es fácil. -3, entonces ya yo sé que -3 es más cercano a 0, entonces es un número, en este caso, un número mayor que -7. ¿Listo? Entonces lo pongo más cercano a 0. ¿Cuál tengo por aquí ahora? Entonces, el 5. El 5 es muy sencillo, pues simplemente lo ubico por delante. Lógicamente aquí no estoy haciendo la escala, ¿no? Pero por lo menos estoy ubicándolo a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero lo ideal sería, como una regla numérica, pues que sería con coordenadas 1 a 1, como dice ahí, y que lógicamente, pues, pueda ubicarlo exactamente distanciado con respecto al cero, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de esa magnitud. Sí, eso sería lo ideal. Pi. Entonces aquí en este caso pi, voy a hacerlo inicialmente por acá, igual a pi, abro y cierro paréntesis, y ahí, simplemente abriendo y cierro paréntesis es lo mismo que decir, y ahí está el número, ¿sí? Ya ese número me permite identificar en qué posición va, entonces ya sé que lo ubico acá. Voy a dejarle 4 decimales, 3,1416, pero miren que realmente es 3,141593, bueno, son más decimales, ¿listo? Así. 5 octavos. Entonces, aquí pues 5 octavos, simplemente yo puedo hacer la división, ¿no? Puedo hacerlo por acá. Igual a 5 entre 8. Y aquí estamos haciendo prácticamente, entonces eso es lo que quiero que hagamos y practiquemos realmente es 5 octavos. Entonces 0,625 ya me representa más cercano. Ah, bueno, pero 0,625 positivo, entonces va aquí. ¿Listo? No, nuevamente les comento, no estamos por coordenar porque sería 1 a 1, tendríamos que tener la misma escala, separación entre 0, 1, entre unidades 0, 1, 2, 3, o 0, -1, -2, pero aquí por lo menos estamos ubicando a la izquierda o derecha
dependiendo de su magnitud, ¿sí? ¿Qué dijimos aquí inicialmente? 5 octavos, vamos por acá. 15 pues 15 sí, pues es muy sencillo, pues vamos a ponerlo aquí a la derecha de 5. Ahí está como entero. Entonces recordemos que aquí está enteros, hay fraccionarios, ¿cierto? Hay eh, números racionales que son los fraccionarios, está el Euler, está el pi, ¿cierto? Recordemos toda esa clasificación, simplemente es el ejercicio. Entonces son trascendentes, por ejemplo el Euler, el pi son números trascendentes. Los irracionales, estamos hablando de los que tienen radicales, ¿sí? Y los racionales, los fraccionarios. Aquí tenemos cada una de esas clasificaciones de subconjunto de los números reales, pero todos son números reales, siempre y cuando pueda ubicarlos en esa escala numérica, ¿listo? O escala real. Entonces tenemos acá 15 ya. Miren, raíz cúbica de 125. Vamos, ya estamos haciendo aquí el ejercicio prácticamente. Entonces, puedo hacerlo de dos formas, ¿cierto? Puedo poner raíz cúbica de 125. Entonces puedo poner, entonces aquí hay que acordarnos un poquito de algo. Si yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de 125, yo podría, venga, vamos a escribirlo acá, por ejemplo, y eso es una de las, digamos, propiedades o, ¿cierto?, de manejo, pues, este tipo de números, en este caso, de los números irracionales, que son los que tienen radicales. Si yo tengo, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo sencillo acá diferente, como para que entendamos bien. Entonces, raíz, por ejemplo, voy a poner aquí raíz cuadrada de 25. ¿Sí? Entonces, recordemos que si no aquí no va como tal, ¿cierto? Un número es lo mismo que decir raíz cuadrada, ¿sí? Pero si ya es raíz cúbica, entonces ya tengo que poner el número, ¿sí? O raíz quinta, tengo que poner el número, ¿listo? Pero si no va ningún número, es lo mismo que decir raíz cuadrada, ¿listo? Entonces, pero aquí internamente, este número está elevado a uno. Es decir, cualquier número puedo ponerle una potencia. Es decir, yo tengo un número aparte, yo sé que la potencia, ¿y cuál es? El exponente es uno, ¿sí? Listo. Pero ya si tengo 2 pues lógicamente sería 2 veces 5 de 5 por 5 25. Pero si yo tengo así solamente el número, elevado a la 1 es lo mismo que decir 1 vez 5 5. ¿Listo? Entonces, normalmente uno no se lo pone. Entonces, pero aquí, ¿para qué me permite eso, saber eso? ¿Por qué? Porque esto mismo yo puedo expresarlo como, esto es lo mismo que decir 25 elevado a un fraccionario, un medio, ¿sí? Entonces yo puedo poner raíz cuadrada de 25, pero es exactamente lo mismo que poner o que expresarlo como 25 elevado al 1 medio, ¿cierto? Es decir, aquí estoy hablando de radicación, aquí estoy hablando de potenciación. ¿Listo? Entonces yo puedo poner acá como base 25 y el exponente es un medio. ¿Cuál un medio? Mire, uno del exponente que tiene acá y el 2 del radical, digamos, del número radical acá, ¿cierto? Que tiene. Entonces, ¿por qué me sirve? ¿Para qué me sirve eso? Porque entonces vamos a hacer el ejercicio este de acá, ¿sí? Vamos a expresar de esa forma y de esa forma pues yo puedo también hacerlo mucho más sencillo en Excel. Si yo tengo la raíz cúbica de 125, entonces tengo, recuerden que esto es lo mismo que decir acá y este 125 está elevado a uno, ¿cierto? Aquí dentro del signo radical. Entonces, es lo mismo que decir 125, ¿sí? Elevado a la un tercio. Eso es. Entonces yo puedo escribirlo de esta forma o de la otra forma y la función, pues, son dos funciones paralelas que puedo realizar en Excel. Entonces, la raíz, ¿el resultado cuál sería? La raíz cúbica de 125, estamos hablando de 5. 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, ¿cierto? Recordemos que es la operación contraria. Entonces, yo puedo pensar, entonces, raíz, yo puedo decir acá, entonces, para obtener ese número, lo puedo hacer con potencia. Potencia, ¿cierto? Potencia de número, ¿cuál es el número? Entonces, estamos hablando de 125 punto y coma elevado a qué. Recuerden que ahí es un fraccionario elevado a la un tercio. Voy a hacer, mira, ahí está 5. Podría hacerlo de esa forma, también podría hacerlo de la siguiente forma. 125 y busco aquí en el teclado, ¿cierto? Ese signo como una pirámide incompleta ahí o un triángulo incompleto, ¿cierto? Un gorrito, digamos yo. Y eso lo elevo, ojo con los paréntesis, a la un tercio, ¿sí? Eso es así como tiene que calcular el elevado. Eso es lo mismo. También puedo poner, a ver, aquí debe estar el de raíz también. Raíz elevada, pero bueno, está la raíz cuadrada.
la raíz cuadrada de un número, raíz pi, pero bueno, raíz pi es otra cosa. Devuelve raíz cuadrada del número pi, ¿no? Entonces devuelve raíz cuadrada del número. Entonces, por eso la importancia de expresarlo de esta forma. Ahora, si digamos, yo tuviese, ¿qué puede pasar, no? Una raíz, por ejemplo, tuviese una raíz cuadrada, si vemos así, raíz cuadrada de 5 a la 3 por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo lo expresaría? Lo expresaría como 5 elevado a la 3 medios. ¿El 3 de dónde? El 3 de acá, mira acá, y el cuadrado de acá, el medio de acá, la raíz cuadrada, ¿sí? Porque recuerden que si no está el número, ahí es cuadrado. ¿Listo? Si está el número, pues sí lo pongo. ¿Listo? Eso es. Entonces, de esa forma puedo hacerlo aquí de forma sencilla en Excel. Entonces, cualquiera de las dos formas, sea con potencia o sea aquí. ¿Sí? Hay mucha con potencia, pero normalmente. Entonces, mire que acá este número también va acá. Entonces, vamos a poner aquí. ¿Listo? Va 5 también acá. ¿Listo? Pero es otro tipo de número, es decir, otro tipo, otra clasificación de número. ¿Qué dice acá? 37 sobre 8, es decir, 37 octavos. Entonces, simplemente igual, hago la operación 37 entre 8, que si es 4,62, te va entre estos dos, te voy a pasarlo para la derecha acá, listo. No es más. Voy a poner 4 decimales, que estamos tratando con 4 decimales. Y aquí también con 4, listo. ¿Qué más dice por acá? -10, sencillo, entonces todo eso va a pasarlo para la derecha, para poner el -10 acá. Recuerden que no estamos teniendo en cuenta la coordenada como tal, porque pues debería ser 1 a 1, ¿sí? Pero así como está acá. Tengo acá raíz cuadrada de 81, entonces ahí no sirve, ¿cierto? Recuerden que esa raíz cuadrada de 81 es lo mismo que decir 81 elevado a lo medio. Yo puedo poner igual 81, ¿cierto? Luego hacerlo con potencia, puedo hacerlo con este signo acá. A la un medio. O sea, 9. ¿Listo? Pues, para que antes eso lo sabíamos, pero lo importante es identificar aquí el, la operación más que todo, ¿no? Es lo que queremos hacer acá. Esto iría como por aquí adelante. Iría entre estos dos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Pi menos pi. Entonces ya podríamos revisado menos pi. Es este mismo, pero aquí ahora es negativo. Igual a menos pi, abro y cierro. Listo. Ahí está. 4 decimales. Menos pi, entonces 3,14. Entonces mire que voy a desplazar un poquito aquí a la derecha. A ver. Y es -3,14, iría entre -3 y -7. -3,14 y 6. ¿Listo? Tendríamos aquí -5 tercios, pues es lo mismo, simplemente que pongo menos, abro cierro paréntesis, y la división de 5 tercios. Quedaría 1,67, 66, 67. Listo. Y estamos hablando que se va entre estos dos. Me toca también abrir aquí espacio. Ah, bueno, aquí ya puedo. Listo. Y voy a hacer esto. Listo. Entonces, este sería aquí. Listo. Estamos hablando -5 tercios. Logaritmo natural de 5. Entonces aquí vendría logaritmo, ¿cierto? De 5. El logaritmo natural de 5. Porque aquí me dice, si yo pongo log solamente, devuelve, a ver,
log, devuelve el número, ¿cierto? El número base, me dice acá. A ver, devuelve el logaritmo de un número en la base especificada, ¿sí? En la base especificada. Entonces, y logaritmo natural sería ln, logaritmo natural en este caso, de 5, ¿cierto? 1,60, aquí estaríamos hablando de este por acá. Ah, pero 1,60, sí. Por acá. En este caso tendríamos, bueno, mire que hay una operación acá. Y esta operación, ¿cierto? Ya una operación de varios términos, ¿cierto? De números en diferentes, incluso, ¿cómo es? Tipo de números, ¿no? Entonces aquí tenemos, pero aquí lo importante es hacer la operación con, eh, aquí es importante hacer la operación, digamos, con los paréntesis necesarios para que no, sí, no tengamos errores como tal aquí en Excel. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tendríamos, entonces va a empezar igual a -2, ¿sí? -2 más 81, raíz cuarta de 81 sería lo mismo que decir 81 elevado a la un cuarto, ¿sí? Porque recuerden que el 81 internamente ahí dentro de ese signo radical tiene elevado a la 1, ¿sí? A pesar de que no lo tenga ahí. Entonces, elevado a la un cuarto. Pero hacemos conversión, entonces sería eso lo mismo que decir 81, voy a poner aquí que me queda mucho más sencillo esto, elevado, o con los paréntesis acá, a la un cuarto. ¿Listo? Pero todo eso dividido entre 3. Es decir, si yo le pusiera acá, solamente aquí, dividido entre 3 me va a dar un número erróneo. Todo eso tengo que dividirlo entre 3. Entonces voy a ponerle todo paréntesis desde antes de -2 hasta el 81 elevado a un cuarto. Ahí sí me da el número que es. Porque mire que si no le pongo el paréntesis, que es un error típico, entonces me da el diferente. ¿Por qué? Porque Excel me va primero a hacer la suma esta, ¿cierto? Primero va a operar esto, hacer la suma y solamente, miento, me va inicialmente a tener -2. Y la suma a este término le va a dividir primero 3 y después si lo suma al -2, ¿sí? Entonces por eso me va a dar un número diferente. Aquí lo que tenemos que hacer es para que el -3 está afectando a todo ese numerador, a todos esos a los dos términos que forman el numerador. Aquí sí es eso. Entonces aquí en este caso es 0,33 va entre estos dos, entre el 0 y el 0,62. ¿Listo? Listo. Y entonces aquí, ahora sí, raíz de un cuarto, a ver, elevado a un cuarto, listo. Y menos logaritmo de 10. Entonces, menos igual a menos logaritmo, ¿cierto? Pongamos el número de 10, ¿sí? Igual a menos log, listo. Y ese da -1. Entonces estaríamos hablando de este acá. Eso es. Y eso es lo que pretendía el ejercicio, más que pues, hacerlo en calculadora, porque lógicamente es más sencillo, es que nos familiaricemos con ese tipo de operaciones, ese tipo de números, ¿sí? Que nos van a servir ahorita en las operaciones, por ejemplo, para polinomios, ¿sí? En el ¿listo? Y operaciones entre números reales. Eso es. Entonces, eso es lo que pretendía, a pesar de que aquí no está, ¿cierto? Con las coordenadas, como debe ser, que sí aparece aquí, digamos, en la presentación. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿La idea cuál es? La idea, pues, de haber dado esa introducción como a la siguiente unidad. ¿Y qué seguiría? Entonces, la próxima tutoría, entonces, vamos entonces ya a revisar este ejercicio. Entonces, vamos a revisar propiedades, números reales, a recordar, porque esto solo han visto ustedes. La distributiva,
la propiedad del inverso, bueno, todas esas propiedades sencillas. Vamos a ver algunas operaciones también, varias, varias, ahí son bastantes, pero muchas están relacionadas, entonces vamos a especificar y detallarnos en las más, ¿cierto?, importantes y de pronto las que yo considero que pueden tener ustedes más dudas o de pronto hay más equivocaciones, entonces, como recordar esas principales, pero igual, lógicamente, si hay alguna duda en alguna específicamente que vamos revisando, pues nos van diciendo. Vamos a revisar exponentes y radicales, recordemos esas dos operaciones adicionales, ¿sí? Digamos, la relación anterior acabamos de revisarla ahí, ¿cierto? Si yo tengo aquí el exponente, la base y la potencia, allá es el índice de la raíz, aquí es el radicando, ¿cierto? Que está dentro del signo de radical, y aquí sería la raíz, bueno, a recordar esa relación entre ellas que son operaciones entre potenciación y radicación, ¿listo? Y también vamos y seguimos revisando leyes básicas de exponente y radical, es decir, propiedades también de ellas. Operación ya con expresión algebraica, vamos a definir las variables x, y, ¿cierto? Podemos tener una sola variable o dos variables. Y los términos de monomios, binomios, trinomios, multinomios y polinomios, ¿sí? Eh, Operaciones de simplificación, de factorización. Y después vamos a hacer ya ejercicios con ecuaciones algebraicas, ¿sí? Planteando algunos problemas y lógicamente aplicados y teniendo como tal soluciones basados en lógicamente las incógnitas y planteando sistemas de ecuaciones, recordando ese planteamiento de sistema de ecuaciones, ¿listo? Hasta ahí llegaría nuestra unidad. ¿Alguna duda, muchachos? Andrea, Laura, Lady, Zoraida, Kevin, María, Edna, Ana Lorena, Jessica, Karen, muchachos, ¿estamos ahí? Yuhu. No, profe, Ok, ninguna duda. gracias. Gracias. Listo, gracias María, gracias también Kevin. Perfecto, listo. Entonces, vamos bueno, listo, dejemos la tutoría hasta ahí. Ya sabemos que las próximas dos tutorías que tenemos las vamos a dedicar a la unidad 4. Prácticamente la próxima tutoría vamos a revisar todo el contenido, hacemos algunos ejercicios y la última tutoría la dejamos para hacer solamente ejercicios aplicados. ¿Listo? Ok, entonces cualquier duda pues, que tengamos del producto anterior, bueno, y yo este fin de semana cargo este nuevo producto, ¿sí? Para que tengamos, digamos, la revisión y cualquier duda sea del actual o sea del siguiente, ¿sí? Entonces, pues, estoy atento al grupo de WhatsApp, ¿sí? Este par de días está bastante ocupado, entonces, si me han escrito hoy, aspiro a responderles si hay alguna duda particular, aunque recuerden que yo he tratado de decirles, siempre he insistido, que hagamos las consultas, ojalá en el grupo de WhatsApp, para si tenemos, si esa misma duda tiene otro compañero, pues nos sirve la explicación para varios, ¿sí? Pero bueno, han escrito algunos al interno. De pronto creo que más el grupo de Barbosa que ustedes. Pero si hay alguno entre ustedes, pues les pido disculpas y hoy trato digamos, de responderle las inquietudes particularmente, porque es que este tarde de día he estado en algo también con la universidad bastante ocupado, pero bueno, ya hoy estoy un poquito más despejado. Entonces, bueno, cualquier inquietud, pues estoy atento a los medios para resolverlo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Andrea, Laura, Lady, Zoraida, María, Edna, Lorena, Jessica, Karen y Kevin. Entonces, estamos en contacto y estoy atento. ¿Listo? Bueno, bendecido fin de semana y bendecida jornada académica. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Andrea, gracias también. Gracias, Karen. Perfecto, gracias.